la ética, y yo estaba a punto de decir que también lo habías escrito en uno de los teóricos en PDF que se compartieron. Fíjense que ante la pregunta esta de si hay un bien común entre el analizante y el analista, lo que dice en la página 22, Grimau, dice, bueno, habla del significado de la palabra ética, que viene de ethos, que significa costumbre o doctrina de valores, como planteamos en el tramo anterior. Digamos, no se trata de una cuestión moral la que se pone en marcha en psicoanálisis, y plantea allí Grimau que él va a indicar es el sentido justamente de la palabra ética en el campo psicoanalítico. Es muy breve lo que él dice aquí sobre la ética, ¿no? Sí. Pero dice, bueno, ¿qué valores son los que deben guiar nuestra acción? Y dice, ante todo cabe revisar la idea del bien que ponemos en juego, ¿no? El bien que el sujeto demanda, ¿es el mismo que el que comanda nuestra escucha en tanto analistas? Entonces dice, anticipemos, ven que está permanentemente la lógica de la anticipación. Anticipemos que este bien no podemos ubicarlo en las coordenadas del placer, ni adecuarlo a ninguna homeostasis posible. Hay una palabra que a mí me repele, que mucha gente lleva, que propia, digamos, de los abordajes del yo, que es la palabra equilibrio, ¿no? Como si se pudiera vivir equilibrado, ¿no? Lo que implicaría una cosa de trabajo, digamos, obsesivo prácticamente, si uno vive para equilibrar, digamos, ¿no? Sería la imagen sería un señor con una balanza en los hombros. Dice, este bien no podemos ubicarlo en las coordenadas del placer. ¿Alguien está preguntando algo? Creo que Belén puede ser. No podemos ubicarlo en las coordenadas del placer ni adecuarlo a ninguna homeostasis posible. ¿Y por qué? No solamente porque el sujeto no es idéntico a sí mismo, lo que habla de esa división de la que venimos hablando, digamos, varias veces. Dice, el bien que guía nuestra acción no es un término, sino una causa, no clausura, sino que despliega. Y es en esa puesta en causa de tal bien lo que está en el corazón de la ética psicoanalítica. Cualquiera de los casos que ustedes tomen, que nosotros hemos trabajado, o si quieren uno de los últimos, porque tal vez lo tengan más frescos, como cuando el tiempo hace falta, fíjense el despliegue que va apareciendo allí en relación a la paciente y su deseo, ¿no? Digo, Y hay otra, perdóname, esa Patricia, no, te interrumpí, discúlpame. no, no. Que hay algo también importante en esto, porque digo, ese despliegue también permite al analista leer cierto terreno de las pulsiones, digamos, porque hay algo que vos mencionaste al principio respecto del campo de lo pulsional, que todavía no llegamos allí, pero no es inexo el humano, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si no podés dormir, tomarte tal pastillita, si no comés, bueno, todos los días un poquito de gelatina y hasta que recuperes apetito, digamos, es como desconocer que hay un circuito de la pulsión que es, digamos, el edificio de alguna manera del psicoanálisis, ¿no? Sí, tenemos que pensar que hay dos conceptos fundamentales, hay otros a los que podemos llamar conceptos, a mí me gusta más llamarlos nociones para distinguirlos de estos dos, que son el inconsciente y la pulsión, ¿no? Sí. Bueno, eso con la ética, digamos, ¿no? Eso que tan claro ha planteado recién el profesor Malaspina.
Hay otra pregunta acá que dice, ¿cómo es la división del sujeto a causa de su sexualidad? Y Grimau hace un recorrido corto allí, pero impecable, donde dice, trabajando el caso de, si yo mal no recuerdo, el caso de Catalina, de Freud, eh, dice, bueno, en realidad hay algo de la sexualidad del adulto que se está jugando en el momento en el cual el niño está atravesando su infancia. Hay algo donde no hay dónde ubicar a aquello de la sexualidad del adulto que viene a inmiscuirse o a entrometerse en la sexualidad infantil. Y dice, Freud, cuando Catalina va haciendo, digamos, estas precisiones de los diferentes momentos relativos a los recuerdos de lo que a ella le ocurría con este tío, no dice, Grimau dice, por sus limitaciones propias, por las de Freud, dice él, yo no creo que haya sido así, yo después voy a decir mi teoría, él dice, por las limitaciones propias de Freud, no dice la palabra pene, no dice que seguramente lo que sintió ella en la cama cuando el tío se le metió, digamos, incluía el pene, al cual no podía darle lugar dentro de esa teorización sexual infantil. Es ahí donde Grimau más o menos dice, y Freud tampoco le pudo dar lugar. Bueno, yo no sé si Freud no pudo decir la palabra pene o resolvió que con esa estructura alusiva ya alcanzaba. Es una decisión que cada analista en cada momento tiene que tomar. Hay momentos en los cuales uno puede conducirse con el mismo paciente de dos maneras diferentes, ¿no? Ayer yo pensaba, digamos, escuché a una mujer y me acordaba de algo que trabajó Gabriel Pavelka en una presentación de su tesis de maestría que hizo estos días. No es que presentó la tesis estos días, sino que lo invitaron de una institución a comentar allí, hacer una presentación de lo que fue de su tesis, digamos, que ya defendió hace 6 años atrás, ¿no? Y Gabriel hablaba de Winnicott, y hablaba traía un episodio en el que Winnicott, atendiendo a una paciente que fue una enorme psicoanalista, pero en ese momento era una chica veinteañera, digamos, que se llamó Margaret Little, en un momento determinado, Winnicott le dice, ella hablaba de su madre, digamos, de algo que a Margaret Little le dolía la muela, entonces le dice a la madre, me duele mucho la muela, y la madre le contesta algo así como, no te preocupes, total, en algún momento te vas a morir. Y Winnicott le contesta, odio a tu madre, ¿no? Bueno, yo ayer o anteayer atendí a una mujer y me acordaba de esa intervención de Winnicott porque yo venía trabajando en el sentido justamente de que la paciente pudiera ubicarse y desubicarse en esta cuestión del lazo con su madre. Y bueno, esta paciente en un momento determinado, en un grupo de comunicación familiar, supónganse el WhatsApp, pide que alguien haga una descripción de su padre que ya no vive, digamos, ¿no? Y la madre hace una descripción en la que, supónganse, dice, bueno, lo conocí cuando tenía tantos años, era elegante, pero no era refinado. En esta otra foto tenía tantos años. Ya no era flaco y no tenía el pelo lacio, supónganse. Todo era así, cada vez iba siendo más, digamos, defenestrante respecto del padre de esta mujer.
Entonces, en un momento determinado, no le dije yo odio a tu madre, pero realmente le planteé que lo que la madre estaba diciendo era odioso y que eran hijaputeces las que estaba diciendo del padre, digamos, ¿no? Entonces, esta paciente me dice, y sí, el tema es que eso es lo que yo hago con los hombres, ¿no? Ella empieza una relación con un hombre y rápidamente pasa a hablar de él de manera despectiva, ¿no? Entonces yo le repetí ahí los apodos que ella le va poniendo a los hombres, ¿no? Y ella dice, sí, normalmente en un momento la madre, digamos, decía cosas muy fuertes, digamos, muy terribles para digamos, pero lo grave no es que dijera cosas terribles en ese punto, sino que, a ver, decía cosas terribles cuando quería mostrar que estaba haciendo una maravillosa semblanza del padre para que quedara en la posteridad de los hijos, con fotos, ¿no? Una especie de diario estaba armando, ¿no? Bueno, pero uno tiene que ir viendo justamente qué dice y qué no dice, ¿no? Y yo no creo ahí que Freud no se haya atrevido a decir la palabra pene. ¿Mm? Yo pienso que con lo que dijo alcanzaba. Eso igualmente no era un análisis, digo porque también hay momentos, Claro. ¿no? A mí me pasó cuando yo era, como ustedes, estudiante, alguna vez fui joven también, y me pasó que para vivir trabajaba en una oficina. Entonces, cuando alguien estudia alguna carrera PSI, la gente se inquieta y, digamos, comienza a hablar de eso. Entonces, una compañera de oficina me preguntaba, ella se comía la uña del dedo, las otras también, pero tenía la uña del dedo pulgar de una de las manos, ya no existía más. Entonces yo en mi bestialidad de juventud y de estudiante de psicología, y harta, porque estaba harta que me preguntaran lo que no sabía desde ningún lado, porque no lo sabía ni desde la teoría, sabía, lo que sí sabía era que no tenía que estar diciendo pelotudeces, perdonen la grosería, teóricas que no le servían a nadie, eso, digamos, lo había. Entonces, pero un día realmente ya estaba tan cansada que le digo, yo no sé qué es, pero ese dedo tuyo parece un pito. Nunca más se comió la uña, esa. Fue horroroso para mí, fue siniestro, porque digo, ¿qué fue lo que fue? A ver, uno no puede andar por la vida haciendo esas cosas, digamos. Y no las puede andar haciendo por la vida y tampoco las puede estar haciendo con los pacientes. Con los pacientes hay cuestiones de tiempos, digamos. Hay momentos en los cuales hay que, digamos, ingresar alusivamente. En otros en los cuales, bueno, ahí ustedes tienen para leer el capítulo 4 del Parire Centauros, donde ahí hay al revés algo. Yo hice una intervención en ese caso para que fue la que permitió que algo se desplegara cuando ya no me quedaban otras vías por las cuales poder, digamos, acceder a qué era lo que le ocurría a esta paciente, y ella venía con un diagnóstico, digamos, de una patología en la vejiga, digamos. Yo le señalo directamente con el dedo esa zona y ella ahí comenzó a hablar, empezó a desplegar. Pero digo, no es que siempre tenemos que hablar de manera directa, digamos. No es que siempre hay que estar hablando de penes y de vaginas y cosas por el estilo. No necesariamente. ¿Mm? Pero bueno, volviendo a Grimau, él plantea justamente que
la sexualidad, lo plantea con Freud, es traumática. Y es traumática, entre otras cosas, porque en el humano se da en dos tiempos. Esto es, el niño accede a una serie de cuestiones relativas a la sexualidad porque es el objeto de la libido, que es energía psíquica de contenido sexual, es objeto de la libido de esos otros importantes para él, que son sus padres, si todo va bien, y no es allí donde puede continuar, y además, también si todo va bien, luego de una cantidad de tiempo en la pubertad, estará, digamos, en situación biológica y en una segunda vuelta psíquica para poder acceder de otra forma a la sexualidad. Así todo, adulto y todo, digamos, el humano tiene dificultades y la sexualidad en sí misma es traumática, en tanto justamente se produce esto que marca allí Grimau, y en tanto, como dice Lacan, algo se inaugura en un mal lugar, se inaugura la sexualidad infantil allí en donde se lo debe abandonar a eso, que es ni más ni menos en el complejo de Edipo, que es algo que vamos a trabajar con ustedes más adelante. Profe, ¿le puedo Bueno, consultar algo? sí, Y ese corte que se da entre el despertar en la niñez, ahí se corta y hay un despertar en la adolescencia. ¿Por qué se da? ¿Por una cuestión biológica o por una cuestión de aceptación social? miren, si nosotros vemos lo que ha ocurrido con ese corte a lo largo de la historia de la humanidad, tenemos que ver que la biología y la cuestión cultural se van hilvanando en mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente un niño no está en condiciones de procrear, ¿no? O de, digamos, producir, digamos, esperma, o de unas cuantas otras cuestiones. El punto está en que no todas las épocas consideran que ese periodo, que Freud lo llamó periodo de latencia, ¿no? Entre, esto lo van a leer ustedes para la semana que viene en 3 ensayos, está, digamos, la cuestión de el Edipo en esa primera infancia, digamos, ese periodo de latencia, que es ese corte, digamos, y luego la pubertad con todo el empuje hormonal y lo que nosotros hemos dado en llamar adolescencia posteriormente. Las culturas se han arreglado de diverso modo. Hay culturas en las cuales, en todas se ha respetado desde la historia de la humanidad, en algún punto, ese periodo en el cual lo biológico no acompaña a la cuestión de la procreación, digamos, ¿no? Se ha respetado más o menos. ¿Por qué? Porque, a ver, hay culturas en las cuales los niños han sido ofrecidos en matrimonio y ya tienen, digamos, allí, digamos, un lugar en el cual van a desembocar. Esto sigue ocurriendo hoy día en algunas culturas. Pensemos también que nuestra cultura, nosotros que somos maravillosamente occidentales, posmodernos y demás, hacemos cosas con nuestros niños que tienen que ver con ponerles una cosa adultiforme y no respetamos ese periodo de latencia. Entonces, es lo biológico por un lado, pero es qué lugar se le da en la cultura por el otro. Y estas cosas también influyen incluso en la menarca de las niñas, digamos, ¿no? Así que están las dos cosas, pero cómo se van hilvanando tienen que ver justamente con cuestiones relativas a la cultura y a la singularidad de ese humano. Pensaba incluso que esto de lo biológico, digo, queda absolutamente tocado. Digo, lo biológico entendiéndolo como eso que podría ser lo natural. Queda absolutamente tocado y casi expulsado. Porque, digo, esto que plantea Freud de que no hay un objeto adecuado para
la pulsión tiene que ver este punto con que no hay una inclinación natural, sino que son reglas sociales las que, sociales, culturales, las que hacen que esto funcione de ese modo. Sí, pensemos además, ya vamos a trabajar la cuestión del cuerpo. El cuerpo es una construcción, ¿eh? En todo caso, logramos en algún momento tener cuerpo, con todo el lío que eso implica, digamos. Si no, justamente estaríamos hablando de biología y nada más. Una compañera de ustedes, que ahora en realidad hace unos meses está recibida de profesora en psicopedagogía, tiene una beca, yo soy directora de esa beca, y ella trabaja cuestiones relativas a la medicalización y el abuso de sustancias en infancias y adolescencias en esa beca. Y una de las cuestiones que ella plantea justamente es que hay abordajes psicológicos que apuntan a que el niño o el adolescente es pura biología, y entonces lo mejor que puede recibir ese es un químico que haga que se porte de tal o cual manera, digamos, ¿no? Y que cuando ya no se lo piensa como organismo biológico, lo máximo que esos abordajes hacen es ubicarlos como si se tratara de una PC, digamos, de una computadora, de un ordenador, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver justamente con qué clase de lugar le damos, digamos, al cuerpo. La palabra cuerpo para el psicoanálisis tiene un contenido y para otros abordajes tiene otro. Yo lo que diría es esto, miren, son las 7 menos 10 más o menos. Yo no creo que vayamos a hacer otra reunión más. Ya creo que con el despliegue que tuvimos hoy me parece que estaría alcanzando, y además, bueno, nos genera realmente mucho desgaste. Vamos a tratar de resolver en el interín de estos días si tenemos alguna manera que esto tenga una continuidad. Pero vamos a ver si podemos tomar alguna pregunta más que tengan ustedes, o alguna más de las de ustedes enviadas enviadas para hoy. Si tienen alguna, díganla, y si no, yo busco alguna por acá. Acá hay una pregunta para Gabriel Pavelka. Dice, en referencia al trabajo de Gabriel, Maite, ¿el sujeto está en separación o recorte? Allí se forma el sujeto como tal. Bueno, la pregunta de Gabriel, porque ayer en la comisión estuvimos trabajando sobre el texto acerca de un retraso en análisis, que es el caso de Maite. No sé muy bien por dónde viene la pregunta, pero me parece que si se refiere a la cuestión de que se recorte en relación al otro, produce subjetivación, digamos, y va en ese sentido, me parece interesante, no termino de entender bien la pregunta. Bueno, yo creería entender lo siguiente. Si nosotros pensamos en Maite cuando llega a la consulta, no hay ningún sujeto ahí. Digo, el sujeto no es un ente. Yo no soy un sujeto. En todo caso, tengo lugar de sujeto porque, supónganse, mi analista me piensa como tal, ¿no? Pero el sujeto es el efecto que aparece en ese despliegue cuando, por ejemplo, la paciente de la que yo les hablaba hoy dice, no quiero, repite, digamos, esto de, no quiero saber ni cómo vas a estar mañana, y dice, y ni cómo. Ahí apareció el sujeto. Apareció en tanto yo estoy dispuesta a pensar que ahí va a aparecer el inconsciente, porque si esta mujer se encuentra con alguien que hace cognitivismo, y bueno, habrá que ver qué aparece ahí, digamos, ¿no?
seguramente es otra cosa. Entonces, tomando en cuenta el caso de Gabriel, de Maite, bueno, ella puede desplegarse allí como sujeto y aparecen cuestiones en relación a su feminidad que se fundan ahí. Claro. Por eso el análisis en un momento determinado, en ese tercer momento del que habla Grimau, que trabajaremos más adelante, el analista, digamos, queda allí como, digamos, a ver cómo lo plantea en el cuadro, digamos, pero el lugar del analista aparece, él pone un signo de interrogación. Yo me atrevería a pensar con Lacan, y con Freud mismo, ¿no? Que el analista es el motor de la cura, y por lo tanto, como es el motor de la cura, el analista es parte del concepto de inconsciente, el analista es parte de eso que va a advenir ahí. Es la transferencia que luego tendrá que caer, en todo caso, forma parte de ese sujeto que adviene. No es por fuera de la transferencia. La paciente que no comía dice, por eso vengo a verte ahora. ¿No? Esto es, no pide un turno con una nutricionista. Para ver qué pasa con su no comer, viene a verme a mí. Bueno, gente, yo digo que por ahí podríamos detenernos, ¿les parece? Antes que se corte por sí mismo Dale, profe. el otro Zoom nos corte. ¿Va quedando de alguna manera claro hacia dónde vamos? Natalia, Verónica, Cristóbal, Belén, Creo que sí. Romina. Sí, Cristóbal. profe. Sí, estos encuentros sirven capaz como para repuntar a dónde estaba prestando atención, capaz que cuando los escucho a ustedes o a mis compañeros, a mis compañeras, como que retomo cosas que capaz no tuve mucho en cuenta y puedo volver y darles otra mirada y me terminan no de cerrar, porque no, espero algún día poder cerrar las cosas que leo, pero No. verlas con otra mirada. No esperes cerrarlas, porque tienen que quedar abiertas. Es lo que nos dicen Freud, Lacan, Winnicott. Si las cerramos, ya no sería psicoanálisis. ¿No? Digo, uno va a producir una cuestión en determinado momento, bueno, yo en determinado momento me olvido de la sublimación, pero hay un momento en el cual vuelvo a preguntarme, digamos, ¿no? Yo leo un texto, leo el texto de Grimau hoy, y encuentro cosas que no había encontrado en otros momentos, o me resuenan diferente algunas cuestiones a la luz de las preguntas de ustedes. Y eso es porque no cierra, porque algo nos cierra, porque está abierto, porque la palabra es la que nos atraviesa y la palabra no abarca a la cosa. Así que, Cristóbal, no cierres. Ok, entonces, cambiemos entonces. No, eso no, yo no. Cambiemos, no. Discúlpenme, pero... Está bien. No sé si se entiende el chiste, che. Sí. Eso Ayer lo es chiste. ayer lo veía a Larreta y me acordaba de su paciente. Miren hasta dónde llegan las clases estas. Y no era mi paciente esa, ¿eh? Ah, bueno, entonces me quedó como parte Claro. del teórico y lo asumí como paciente suya. Ella hablaba de su análisis con un analista que se llama Rodríguez. En ese marco. Pero no importa, sí, es mía porque yo me apropié de ella en ese punto. Bueno, Cristóbal entendió el chiste. Y Tania tiene una sonrisa, así que calculo que también. Bueno, ven que los chistes se pueden hacer, digamos, en el habitar la lengua de nosotros, si no,
uno hace un chiste y el otro no entendería nada. Bueno, nos quedaron un montón de preguntas acá, pero calculo que las vamos a poder retomar. Lean con tranquilidad lo de los 3 ensayos y Juanito, porque es un volumen importante de páginas, pero léanlo sin desesperarse, porque incluso, bueno, vamos a ir trabajando sobre eso bastante más tiempo, lo vamos a retomar en el segundo cuatrimestre, así que no traten de entenderlo todo, ¿eh? Bueno, gente, hoy me queda un sabor de más incompletud aún, porque realmente han quedado varias preguntas afuera, pero la verdad que me parece que tuvimos mucho desgaste con los cortes, así que les propongo que paremos acá. Se pueden retomar las preguntas, digo. ¿Cómo? Se pueden retomar las Sí, preguntas. vamos a tratar de retomarlas, ya sea en las comisiones o acá mismo. Bueno, gente, a la gente del equipo de cátedra los espero en un ratito, arreglamos por WhatsApp ahora cómo nos conectamos, a los docentes por lo menos. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a subir el material en breve. Genial, gracias, profe. Buenísimo, profe. Chau, Gracias. chau, buen fin de semana. Fin de semana. Gracias.